Vamos a entrar de lleno. Amén. Shabbat Shalom, hermanitos. Vamos a entrar de lleno al estudio de la Parashá Noaj. En este inicio de Shabbat, hermanitos, nos corresponde esta Parashá, ya es la Parashá número 2 de este nuevo ciclo que estamos comenzando del estudio de la Torah. Amén. Noaj, que se tradujo como Noé, es la Parashá número 2. La encontramos en el libro de Bereshit, o como lo conocemos o conocíamos, Génesis, capítulo 6 verso 9 al capítulo 11 verso 32. Y como le decía, hermanito, es una porción con mucha información. Todas traen mucha información, pero esta en específico es una porción muy nutrida, muy llena de datos, fechas, números, ¿verdad? Generaciones. Todo esto es lo que nos vamos a encontrar en esta porción. Las generaciones de Noé, instrucciones, medidas y materiales muy específicos, hermanitos, para construir el arca. También vamos a encontrar las fechas del diluvio, se nos da todas las fechas, y vamos a encontrar genealogías. Amén. Yo sé que ustedes son estudiosos, son diligentes, estudiaron esta porción. Voy a tocar algunos temas. eh, Sin embargo, pues por el tiempo, pues se quedan fuera muchos temas. Al final de la administración, doy un espacio para aportes. Amén. Y bueno, como le decía, vamos a encontrar estas genealogías, hermano, que indiscutiblemente, yo creo que usted lo notó porque está a todas luces, indiscutiblemente las genealogías, hermano, nos llevan a nuestro Adón Yeshua. Así es. No se trata de que encajonemos a nuestro Adón Yeshua en la Torá, no se trata de meterlo a fuerzas, no se trata de que a fuerzas queramos meterlo ahí a la Torá. No se trata de eso, hermanitos. Lo que sucede es que los elementos de esta porción y de todas en general apuntan y nos llevan hacia dónde o hacia quién, hacia el Mesías, hacia nuestro Mesías. Así es, hermanitos. Nuestro Adón Yeshua está ahí, está aquí en esta porción, empezando o iniciando por el nombre de esta porción, Noaj. Como tiene ahí en su pantalla, Noaj en hebreo significa consuelo o descanso. Y como ya bien le decía, se tradujo como Noé. Amén. Abajo del nombre Noaj tiene dos letras, hermanitos, que están en blanco. Es una Nun y una Het. Así se conforma el nombre de Noaj, por una Nun y una Het. Leyendo de derecha a izquierda. ¿Y qué creer, hermanito? Maravillosamente, la letra Nun en hebreo pictográfico, o sea, en dibujitos, se asemeja a un espermatozoide. Ahí lo alcanza a ver. Es la figura, es la imagen central. La letra Nun en hebreo pictográfico se asemeja a un espermatozoide. Por eso, Nun significa semilla, peces, actividad, vida y esperanza. Además, la letra Nun es la número 14 dentro del alefato hebreo. Su valor es de 50, pero ocupa el lugar número 14 dentro del alefato. Amén. Y aparte, hermanitos, también maravillosamente, el Eterno en el día 3 creó árboles y plantas que dan semilla. Entonces, con estos tres elementos, hermanitos, la semilla que es vida, el número 14 y el número 3 nos llevan al Nuevo Testamento, a la genealogía de nuestro Adón Yeshua. Esta genealogía se conforma por tres bloques de 14. Así es. Y esta genealogía la encuentra en Mateo capítulo 1, versos del 1 al 17. Se la doy como referencia para que la pueda leer ahí en casita. Y nos dice que son tres bloques de 14 nombres. Amén. Y aparte, hermanitos, donde interesantemente también en esta genealogía comienza con Abraham. Así es. No comienza con Noé, comienza con Abraham, ya que en Abraham recae la bendición. En Génesis 12:3
Ahí se nos menciona, o el Eterno le dice a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Pero, hermanitos, como estamos viendo, de Noé sale la semilla. Recordando que Abraham desciende de Taré, Taré de Sem y Sem de Noé. Y como un dato curioso, hermanitos, mire, lo que me llamó mucho la atención, Casa de Judá asocia la letra Nun con Mashiach. Estaba leyendo algunos datos y la amada Casa de Judá asocia la letra Nun con el Mashiach, con el Mesías. Como platicábamos anteriormente, ellos aún tienen un velo y bendito el Padre que a nosotros ya nos reveló su Torah porque también teníamos un velo. Pero ahí Casa de Judá tiene enfrente al Mesías, pero no lo ven, ¿verdad? Y esto no es casualidad, hermanitos, porque como ya vimos, las genealogías, a partir del nombre Noah, las genealogías nos llevan hacia él, hacia nuestro Adón Yeshua. ¿Por qué? Porque él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, hermanitos, vamos a analizar la otra letra de Noah, que es la Het, la que está de su lado izquierdo, la que tiene un dibujito como una escalera. Esa es la letra Het. Esta letra, hermanitos, en hebreo pictográfico representa tienda de pez, valla, separación. Así es, el Eterno a través del diluvio hizo una separación, hermanitos. Así es, y una separación de la maldad humana, de la maldad de los hombres, y Noé, que halló gracia delante de Dios. Eso es lo que nos dice un versículo antes de iniciar esta parasha, que Noé halló gracia delante de Dios. También el Todopoderoso, hermanitos, hizo una separación del impío y de Noé, que fue considerado justo. Así es, hermanitos, fue considerado justo, fue considerado un varón sadik en sus generaciones. Génesis 6:9, que es el inicio de esta porción, nos dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Todo lo que le estoy leyendo, hermanitos, es de la Reina Valera 1960. Amén. Y la palabra generaciones es la palabra toldot, que significa descendencia, descendiente, linaje, nacimiento. No sé si usted se hizo esa pregunta, hermanitos, pero al menos yo sí. Y sí me hacía esta pregunta, me cuestionaba esto: ¿por qué la Torah enfatiza en las generaciones de Noé? Bueno, mira, hermanitos, Casa de Judá refiere que esto se debe a que Matusalem o Lamec le enseñaron a Noé a obedecer a Dios. Y Noé a su vez le enseñó a su descendencia. Así es, hermanitos, fue pasando la instrucción del Todopoderoso, de generación en generación, de Matusalem a Lamec, o Lamec a Noé, y Noé a sus hijos. Justo, hermanitos, como nos dice el Shema Israel en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 7, vamos para allá, nos dice que debemos de hablar y repetir estas cosas a nuestros hijos. Y eso es algo hermoso, hermanitos, es muy hermoso, porque justo así Noé fue justo en sus generaciones, fue un varón sádic. Deuteronomio 6, versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Un dato muy importante, hermanitos, que nosotros, como seguidores del Mesías, que nos ha revelado su bendita Torah, que nos ha revelado su palabra, debemos de hacer esto. ¿Para qué? Para ser considerados varones justos, ¿verdad? Y también la Torah nos dice, hermanitos, que con Dios caminó Noé. La palabra caminó en hebreo es halak, que significa acudir, apartar, guiar. Noé acudió
al llamado del Todopoderoso, acudió al llamado de advertencia del Todopoderoso. Esto lo encontramos en el versículo 13, donde dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, hazte un arca para ti, dice algunas versiones. En la Reina Valera dice, hazte un arca para ti, pero en otras versiones dice, hazte un arca para ti. También esta palabra halak, hermanitos, significa guiar, perdón, apartar, apartar. ¿Cómo apartó el Todopoderoso a Noé? Lo apartó, hermanitos, estableciendo un pacto con él. Dios estableció un pacto con Noé y lo apartó de la maldad de los hombres. Así es, en los tiempos de Noé, dice la Torá que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Violencia en hebreo es jamás, que significa injusto, robo, malo, violento. Y corrompida en hebreo es shakhat, que significa dañar, depravado, devastar, matar, pudrir. La tierra o los moradores de la tierra estaban devastando, estaban matando, estaban robando, estaban haciendo lo malo. Pero Noé fue apartado, hallando gracia delante del Todopoderoso. También la palabra halak, hermanos, significa guiar. Así es. El Eterno guió a Noé en todo momento, le dio los materiales para que construyera el arca, le dio las medidas muy específicas y también le dijo qué animales iban a entrar al arca. Le dijo acerca de las bestias, de las aves, de los reptiles. Esto lo encuentra en el versículo del 19 al 21. Ahí es donde le da todas las instrucciones a Noé y lo va guiando. Le dice que de los animales debía de meter una pareja del impuro y 7 parejas del puro o del limpio. Amén. También le dijo que debía de tomar alimento y almacenarlo. Noé, un varón sadik, un varón justo que obedecía a Dios. Lo escuchaba y lo obedecía. ¿Y qué cree, hermano? Nuestro Adón Yeshua nos da una enseñanza acerca de esto, una enseñanza acerca de oír y obedecer. Vamos a Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Y ahí hay una enseñanza maravillosa que nos da nuestro Adón Yeshua, que dice así, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no tan solamente oír, sino hacerlas, hermanitos, le compararé a un hombre prudente. Prudente en griego es frónimos, que significa sabio, sensato, inteligente. Entonces, si escuchamos estas palabras, ¿cuáles? La Torá, el Nuevo Testamento, y las hacemos, nuestro Adón Yeshua nos va a comparar con un hombre sabio, un hombre sensato, un hombre inteligente. Dice el verso 25, perdón, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanitos? Yeshua. Nuestro. Amén. ¿En quién debemos de edificarnos? En Yeshua. En Yeshua. Amén. En la roca, Yeshua. Amén, en la roca, hermanitos, efectivamente. Nuestro Adón Yeshua es nuestro maestro, es nuestro rabí por excelencia. Amén. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba ¿qué? Estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre el Mesías, estaba fundada sobre la palabra hecha carne, nuestro Adón Yeshua. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Así como en los días de Noé, también nuestro Adón Yeshua nos dice, ¿verdad? Que debemos de edificarnos en él. Así como en los días de Noé, hubo personas que vaya, que no escucharon el llamado de advertencia. Amén. Y así Noé también edificó esa arca. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanitos. Arca en hebreo es teba, que significa arquilla, caja o cofre. Amén. Génesis 6:14 nos dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí, hermanitos, son muy específicas las instrucciones, las medidas. Tiene ahí un recuadro de su lado izquierdo, hermanitos, donde están las medidas. Estas son aproximaciones ya que difieren. Amén, no son exactas. El largo, 138 metros, de ancho 23 metros, de alto 14 metros, de volumen tenía 39.500 a 43.000 metros cúbicos y era de 3 pisos. Amén. Aquí le voy a pasar algunos datos, hermanos, que yo llegué a investigar acerca de cómo estaban repartidos esos 3 pisos. Hay muchas interpretaciones y quiero compartírselas para que tengamos, para que alcancemos un poquito a visualizar. Amén. El Eterno en esta parte no especificó cómo se iban a repartir estos 3 pisos, pero sin embargo hay unas amén. Hay algunas interpretaciones. Algunos dicen, hermanito, esto nada más se lo doy como dato. Amén. Algunos dicen que en la parte de abajo se colocaba la basura, en la parte de en medio iban los animales y en la parte de arriba iban las personas. Otra interpretación nos dice que en la parte de abajo iban los animales salvajes, en medio los animales domésticos y arriba las personas. Otra interpretación nos dice que en la parte de abajo iban todos los animales, en la parte de en medio iban los alimentos y en la parte de arriba iban las personas. Vuelvo y repito, hermanitos, esto es como datos para tener la información, porque no viene en la Torah. Solamente dice el Eterno que la iba a hacer de 3 pisos y nada más. Amén. Y como un dato curioso, hermano, algunas interpretaciones judías de la amada casa de Judá mencionan que Noé tardó solo 5 años en construir esta arca. Amén. Y también hay otra interpretación que dicen que duró 120 años construyendo el arca. Esta idea se desprende de que igual Casa de Judá menciona que Matusalem con Noé estuvieron advirtiendo durante 120 años, mismos que tardó Noé en construir el arca. Amén. Y bueno, hermanitos, vamos a seguir regresando a las indicaciones. Se nos menciona, la Torah menciona que el arca tenía que construirse de madera de gofer. En algunas Biblias, hermano, aparece la palabra ciprés o madera resinosa. Y algunos estudiosos de la Biblia han concluido que efectivamente era madera de ciprés. Ciprés en hebreo significa gofer, perdón, ciprés en hebreo es gofer, que significa alojar. Amén. Entonces iba a alojar a Noé y su familia. Y además, hermanitos, la madera de ciprés, fíjese, la madera de ciprés es flexible, es resistente a la humedad y es resistente a los insectos. Y esto cobra sentido, ¿verdad? Porque pues el arca iba a estar a flote en el agua, en el diluvio. Entonces, por eso algunos estudiosos han concluido que sí, era madera de ciprés, una madera incorruptible, por decirlo así, no se corroía. Amén.
También la Torá nos dice que se debería de cubrir con brea por dentro y por fuera. Mire, brea en hebreo es kofer, que significa aldea, cohecho, pero interesantemente y maravillosamente, hermanitos, también significa precio, redención, rescate. Nuevamente, hermanitos, la Torá nos envía o nos lleva ¿a quién? A nuestro Adón Yeshua. Esta arca, esta teba, debía de estar cubierta de redención, de rescate. ¿A quién estaba rescatando? A Noé, un varón justo que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante en la otra diapositiva. En Mateo capítulo 23, versículos 37 al 38, hermanos, nos dice nuestro Adón Yeshua, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró al arca. Y nos sigue diciendo, así será la venida del Hijo del Hombre. Le hago una pregunta, hermano. Le hago una pregunta, hermanito. ¿Hoy en día es diferente? ¿Es diferente a los días de Noé? No, ya estamos No, viviendo esos tiempos. No estamos igual o No, peor. Amados hermanos, peor, yo igual creo. y peor. Yo diría que estamos, hasta peor. estamos peor. Justamente estamos peor. Dice la palabra que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, no recuerdo, pero nos dice la palabra, vanagloriosos, amadores de sí mismos. Hermanos, esta porción es para nosotros hoy en día. ¿Aplica a nuestra vida hoy en día? Claro que sí. Así como Noé estuvo construyendo el arca, escuchó a Dios y obedeció, y fue considerado un varón sádico, un varón justo, así nosotros, hermanitos. Al día de hoy, nosotros que ya el Eterno nos reveló su Torá y que ya nos reveló a nuestro Adón Yeshua, a nuestro Señor y Salvador, estamos haciendo esa separación, hermanito, entre todas aquellas personas que detestan la palabra, que se unen en matrimonios del mismo sexo, que están cometiendo tantas aberraciones contra la palabra del Todopoderoso. Estamos haciendo esa separación, hermanitos. Estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Es lo que nos dice nuestro Adón Yeshua en Mateo 28. Ir y hacer discípulos a las naciones. Debemos de predicar la palabra. Y si es necesario, usar palabras. Así es, hermanitos, porque predicar la palabra es con nuestras acciones. Una persona que te ve en la calle, en la escuela, en el trabajo, tus vecinos, lo primero que van a ver en ti son tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu testimonio. Por eso le digo, si es necesario hablar, vamos a hablar. Amén. Gracias, hermano. Codiciosos, iracundos. Amén. Entonces, hermanitos, nosotros, como Noé, debemos de, ¿qué? Apartarnos, ¿verdad? Apartarnos. ¿Y cómo nos vamos a apartar? Pues a través de las enseñanzas de nuestro Adón Yeshua, a través de estudiar la Torá, pero sobre todo, como ya leímos en ese pasaje, el que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. Amén, hermanitos. Y, hermanitos, la buena noticia, como ya le decía, Noé construyó un arca, Noé tenía un arca, así nosotros también, hermanitos, tenemos un arca de salvación. Tenemos esa Teba Yeshua, que justamente es eso, hermanitos. Nuestro Adón Yeshua. Aleluya. Amén. Así como Noé fue resguardado en esta arca de madera incorruptible, recubierta por redención, por rescate, así nosotros al día de hoy. Esa es la buena noticia, hermanitos.
Tenemos nuestra Teba Yeshua, nuestra arca de salvación. Noé fue considerado un hombre justo. La buena noticia, hermanitos, que nuestro Adón Yeshua nos justifica. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificado por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús, el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Así es, hermanos. Somos justificados por nuestro Adón Yeshua. Noé utilizó esa madera incorruptible. Yeshua, nuestro Adón Yeshua, es incorruptible y llevó nuestros pecados a través del madero. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Amén, hermanitos. Tenemos nuestra arca de salvación, nuestra Teba Yeshua. Y también esa arca que construyó Noé estaba cubierta por brea, ¿verdad? Por brea, que significa redención, que significa rescate. Nuestro Adón Yeshua, hermanitos, a través de su sangre nos da redención. Efesios 7:1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente, hermanitos, la Torá y el Nuevo Testamento van ligados, perfectamente ligados, armoniosamente ligados, estrechamente ligados, perfectamente ligados, hermanitos. Una sola palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir. Así como nuestro Adón Yeshua es esa arca de salvación, también nuestro Adón Yeshua es ese reposo, hermanitos. Es ese reposo. Amén. Muy bien, seguimos. Génesis capítulo 7, verso 7 nos dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Hermanos, todo lo que está en esta porción no es casualidad. Todos los elementos de esta porción no es casualidad, no es porque el Eterno los haya puesto así porque sí. Estamos hablando de 7 personas. El 7 nos indica ¿qué? Reposo. Hoy en el día séptimo estamos reposando. Más una persona que es Noé, son 8, que es la eternidad. Amén. Dice la palabra en Juan 17:3, que si le conocemos tenemos vida eterna. Vamos a leerlo, hermanitos. Juan 17:3 nos dice así. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, en los días de Noé, todas las personas que quedaron fuera del arca no conocieron al Todopoderoso. Como ya vimos, a pesar de que Noé estaba, por decirlo así, estaba ministrando, estaba hablando, las personas no conocieron a Dios. Estas personas se quedaron fuera del arca. A pesar de que, si usted leyó detenidamente, hermanitos, en el versículo 12, Génesis 7:12, nos dice la Torá que hubo lluvia sobre la tierra. Pero en el versículo 17 nos dice que fue el diluvio 40 días. Inicia hablando de una lluvia y después nos dice que fue un diluvio. Aquí, hermanitos, Casa de Judá, la amada Casa de Judá, hermanitos, menciona que esto inició de menos a más para darle a las personas la oportunidad de creer y arrepentirse y hacer teshuvá, de conocerle. El Eterno les estaba dando la oportunidad a esas personas de que le conocieran.
Sin embargo, no fue así, no le conocieron, no le creyeron, no se arrepintieron, y la Torá nos muestra, hermanitos, que era demasiado tarde, ya que la puerta la cerró el Todopoderoso, el agua subió, había comenzado el diluvio, hermanitos, y justamente, ¿verdad? La Torá nos dice que la puerta la cerró Dios. ¿Y quién es la puerta, hermanitos? ¿Quién es la puerta? Yeshua. 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 Juan capítulo 10, verso 9. Voy para allá rápidamente. Juan capítulo 10, verso 9 nos dice así. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es, hermanos, nuestro Adón Yeshua es la puerta. Dios mismo, dice la Torá, que Dios mismo cerró la puerta y ya no hubo más oportunidad. Amén. Y el diluvio cayó. Vamos a ver, hermanitos, algunos datos acerca del diluvio. Nos dice la Torá que cuando Noé tenía 600 años, después de 7 días cayó el diluvio, durante 40 días y 40 noches. Esto fue en el mes segundo, a los 17 días del mes. El agua subió 7 metros. En algunas Biblias dicen 15 codos, son aproximadamente 7 metros. 150 días hubo agua, en 150 días bajó el agua. En el séptimo mes, en el día 17, reposó el arca. En el 10º mes bajó el agua. En el día primero se descubrió la cima del monte, el monte Ararat, que fue donde ahí quedó el arca. 40 días después, Noé abrió la ventana y 601 años tenía Noé en el mes 1, el día 1. Y en el segundo mes, en el día 27, la tierra se seca. También, hermanitos, la Torá nos muestra que Noé primero envió un cuervo, amén, y después envió la paloma. Aquí hay alguna interpretación que nos dice la amada casa de Judá, que el objetivo de enviar un cuervo era que encontrara carroña. Recordemos que estas aves son carroñeras. Entonces, el objetivo de que Noé envió el cuervo era que encontrara carroña de animales o de hombres. De esta forma, Noé iba a deducir que el agua había bajado lo suficiente y que esta carroña iba a quedar al descubierto. Sin embargo, pues no fue así, ¿verdad? Porque la Torá nos dice que este cuervo no halló nada y estuvo revoloteando, ¿no? Entonces, 7 días después envió la paloma, pero esta regresó. Y pasados otros 7 días, la volvió a enviar y ahí fue cuando regresó con una hoja de olivo. La tierra estaba seca. Amén. Y después de esto, hermanitos, Noé salió, construyó un altar y ofreció holocausto. Nos dice la Torá que ofreció holocaustos de olor grato. Estos holocaustos de olor grato, hermanitos, los se encuentra en Levítico 1, del 1 al 17. Ahí se nos habla de los animalitos que debían de ser sacrificados y de las aves que debían de ser sacrificadas. Por eso, el Eterno le dijo que de los animales limpios debía de meter 7 parejas. Y como un dato curioso, hermanitos, es la primera mención acerca de un altar, de un holocausto. Amén. Y después de esto, el Eterno, Dios Todopoderoso, puso la señal del pacto. Amén. El arco fue o es la señal de ese pacto. Génesis capítulo 9, verso 1 dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Amén. Aquí, hermanitos, en este pasaje, el Eterno prácticamente les dijo lo mismo que a Adán.
¿Sí lo recuerda? En la parashá anterior. En Génesis 1:28 le dice a Adán, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero aquí a Noé nada más le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Noé ya no iba a sojuzgar la tierra, Noé ya no iba a someter la tierra. Amén. Solamente la iban a llenar, iban a fructificar. Amén. También la Torá nos menciona que el Eterno dio la bendición a Noé y a sus hijos. Hermanitos, recordemos que cuando hay una bendición, eh, puede ser el inicio o comienzo de un nuevo emprendimiento. Así es, el inicio o comienzo de un nuevo emprendimiento cada vez que hay una bendición. Justo como aconteció en la parashá Besot Jaberajá, no sé si lo recuerda, hermanito, donde Moisés en los últimos días de su vida les da una bendición antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Ahí nuevamente hay una bendición y hay un inicio o un comienzo de un nuevo emprendimiento, hermanitos. Amén. Y bueno, hermanitos, vamos a analizar la señal del pacto, este arco de colores. Algunas versiones dicen arco iris, incluso la amada casa de Judá también lo menciona como arco iris. Sin embargo, yo en lo personal prefiero llamarlo arco de colores. Y la Torah, hermanitos, es clara y nos dice que esta señal sería visible en las nubes, así como lo vemos ahí en la imagen que puse. Pero hermanitos, va más allá de un va más allá de un arco de colores, porque si nos vamos al hebreo, la palabra arco es keshet, que significa flechero, saeta, tirador. ¿Y qué cree, hermanito? Que en el Salmo 7, versículos del 11 al 13, también se utiliza esta palabra keshet. Vamos para allá, voy para allá rápidamente. Salmo 7, versículos del 11 al 13 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, Keshet, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Así que, hermanitos, prácticamente el arco que describe la Torá es un arma de guerra, es un arma de combate. Adonai en esta porción dijo que por diluvio ya no destruiría toda carne. Amén. Sin embargo, pues Él es juez justo y sigue airado contra el impío. Por eso, hermanitos, sigue habiendo un juicio contra el impío, contra el desobediente. ¿Qué fue lo que hizo con los de Sodoma y Gomorra? Hizo caer una lluvia de azufre y fuego. Esto lo encontramos en Génesis 19:24. También en Éxodo capítulo 9, verso 23, se dice que mandó sobre los egipcios una lluvia de fuego mezclado con granizo. El Todopoderoso, hermanitos, tiene preparado su arco para ejecutar juicio. Así es. Por este motivo, hermanitos, Moisés, si lo recuerda, que pone a los cielos y a la tierra por testigos contra nosotros. Porque el Todopoderoso está emitiendo juicio. Ya no con un diluvio, pero sí con fuego. Recordemos que tanto el agua como el fuego sirven para purificar. Y en segunda de Pedro 3, del 5 al 7, nos habla de esto, hermanitos, que el fuego por juicio. Voy para allá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7, nos dicen de la siguiente manera. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Todopoderoso, hermanitos, tiene preparado su arco y el fuego para los impíos. Así que, hermanitos, debemos de estar totalmente preparados. Esta porción fue para mí, me estuvo hablando muy fuerte. Y justamente en estos días, hermanitos, venía a nuestra mente, en nuestras pláticas con personas conocidas acerca de dar testimonio, con hermanos en la fe. Por todos lados, el tema era ese, dar testimonio, dar testimonio, dar testimonio. Porque nosotros podemos hablar, podemos, conocer la Torá de pies a cabeza, al derecho y al revés. Y es válido porque la Torá es sabiduría, es válido conocerla, estudiarla. Sin embargo, hermanitos, el testimonio, el testimonio es el que cuenta y el testimonio, hermanos, es el que va a hacer que las personas volteen a verte y digan, yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero esa paz que él tiene. Yo quiero esa prudencia que él tiene. Yo quiero esa sabiduría que él tiene. Que todo esto no viene de nosotros, ¿verdad? Viene del Todopoderoso y de estudiar la Torah. Pero, hermanitos, el testimonio es de suma importancia. Nos podemos sentar aquí o yo me puedo sentar aquí y ministrarles 2, 3, 4, 5 horas. Pero si mi vida cotidiana, si mi vida en el trabajo, con mi familia, no doy buen testimonio, de nada va a servir, hermanitos. Dice la misma palabra, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Justamente así, hermanitos, debemos de tener o hacer buenas obras, de dar buen testimonio. Amén, de reflejar a nuestro Adón Yeshua. Debemos de llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Adón Yeshua. Y bueno, hermanitos, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, hermanitos. Y también esta porción nos habla de la descendencia de Noé. Génesis capítulo 9, versos del 18 al 19 nos dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Hermanitos, ahí en el recuadro del lado izquierdo está una tabla con la genealogía de los descendientes de Noé. Y aquí se menciona que son 70 descendientes. Amén. Ahí cuando esté en el grupo de recursos, usted puede verla, puede analizarla con todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Y en términos generales, hermanitos, se dice que Sem pobló Asia y el Medio Oriente, Cam, África y parte del Medio Oriente, y Jafet pobló Europa y el oeste de Asia. Estos datos difieren, hermanitos, porque bien a bien, pues no sabemos, ¿verdad? Difieren, pero la mayoría apunta a esto. Amén. Y en Génesis capítulo 10, versos del 1 al 32, ahí se nos dice que estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Recordemos que se empezaron a multiplicar o empezaron a ser fecundos después del diluvio, cuando el arca posó en el monte de Ararat. En el mapa que tiene ahí de su lado derecho, hermano, está ubicado donde está el puntito amarillo, está el monte
Ararat. Igualmente, hermanitos, son aproximaciones. Amén. También, hermanitos, ahí en ese mapa está localizado la ciudad de Nimrod, es aproximación. También está ubicada la ciudad de Ur de los Caldeos. Amén, de donde saldría Tarea, Abraham y Lot. Y como le decía, hermanitos, está la ciudad de Nimrod. Igual cuando esté en el grupo de recursos, usted puede analizar este mapa, viene muy completo. Trae las ubicaciones de las ciudades actuales y de las ciudades de los antepasados. Amén. Y también la Torah nos muestra, hermanitos, en Génesis 9:22, que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos. Así es, hermanitos. Ahí, hermanitos, se menciona el caso de incesto que cometió Cam. A simple vista, en este versículo, hermanitos, podemos ver que, pues, o podemos llegar a comprender que Cam literalmente vio a su padre desnudo. Sin embargo, hermanitos, en Levítico 18, verso 17, nos dice o nos revela qué fue lo que pasó. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y aquí nos dice lo que pasó. Levítico 18:7. Amén. Lleva por título Relaciones no permitidas y el versículo 7 dice, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. Literalmente, Cam subió al lecho de su padre. Por eso, hermanitos, este acto de incesto trajo como consecuencia una maldición. La Torá nos dice que recayó una maldición. Esta maldición recayó en Canaán, el hijo de Cam, nieto de Noé. Pero, hermanitos, ¿por qué Noé no maldijo a Cam? Bueno, porque Adonai ya los había bendecido, ¿sí lo recuerda? Ya había bendecido a Noé y a su familia. Entonces, hermanitos, pues lo que Dios, lo que el Eterno ha bendecido, lo que Dios bendijo, pues nadie lo puede revocar, ¿verdad? En Números, capítulo 23, versículos 19 al 20, nos habla de esto. Te lo voy a leer. Números 23, 19, 20. Dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí nos está diciendo que cuando el Eterno bendice, pues ya no se puede revocar esa bendición, ¿verdad? Por eso Noé maldijo a Canaán, su nieto. Ya no podía revocar la bendición que el Todopoderoso había recaído sobre Cam. Amén. Y vamos a seguir avanzando, hermanitos, con la Torre de Babel. Amén. Tarda un poquito en cambiar la diapositiva y vamos a seguir Amén. Babel, que en hebreo significa confusión. Génesis capítulo 11, versos del 1 al 2 nos dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Amén. Aquí, hermanitos, Rashi comenta que este mismo idioma era la lengua sagrada. Amén. Además de que todas las familias de las naciones estaban concentradas en lo que hoy conocemos como Irak. Así es.
La llanura de Sinar, hermanitos, es una región histórica ubicada en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, que hoy corresponden principalmente a Irak. Por eso le mencionaba lo del mapa en las diapositivas pasadas. Ahí vienen todas estas ubicaciones de las que estoy hablando. Y otra interpretación, hermanitos, sugiere que este mismo idioma se debe a que los principales iniciadores de esta rebelión eran descendientes de Cam. Así es, en primer lugar tenemos a Nimrod, que dice la Torá que fue el primer poderoso, ¿no? Esta interpretación dice que Nimrod era rey en ese entonces, como ya vimos es nieto de Cam, y se cree que Nimrod era idólatra, que fabricaba ídolos. Nimrod incita a Fut, Misraín, Cus y Canaán, hijos de Cam, a construir dicha torre. Amén. Estas son las interpretaciones que se da acerca de que la Torá nos dice que había una sola lengua y unas mismas palabras. Por eso en Génesis 11:9 nos dice la Torá, por esto fue llamado el hombre de ella Babel, porque allí confundió a Adonai el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra confundió en hebreo viene de la raíz balal que significa amasado o mezclar. Amén. Entonces estaban todos concentrados en una zona, tenían un mismo idioma, y después de que ellos decidieron emprender una construcción para llegar al Todopoderoso, el Todopoderoso, ¿qué hizo? Confundió, mezcló y los esparció, confundió y mezcló sus lenguas, sus idiomas, y los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Ven? Muy bien, hermanitos. Ahora vamos a ver algo que a mí me llamó mucho la atención. A mí en lo particular me llamó mucho la atención, y es que buscando imágenes de la Torre de Babel, por lo general aparecen como la que está de fondo negro. Usted la busca en internet y salen este tipo de torres. Sin embargo, hermanitos, algunos estudiosos de la Biblia coinciden o consideran que la forma de esta torre es más como la de la imagen derecha, de la derecha. ¿Ven? Estas construcciones, hermanitos, llamados sigurats, eran hechos de ladrillo de barro cocidos al sol, material que abundaba en la zona. Amén. Estas construcciones llamadas sigurats, hermanitos, eran edificadas por las personas para que sus ídolos bajaran ahí a esa construcción y las personas hablaran con sus deidades, con sus dioses. Amén. Pero con la Torre de Babel fue a la inversa. Los moradores de la tierra hicieron una torre para llegar hacia el Todopoderoso. Amén. Además, hermanitos, las ruinas de estas construcciones llamadas sigurats han sido encontradas cerca de Ur, la ciudad de donde salió Taré y Abraham. Así que, pues, hay grandes probabilidades de que la construcción sea más como la imagen de la derecha. Amén. Y ya vamos terminando, hermanitos. Por último, tenemos los descendientes de Tare. Génesis capítulo 11, verso 27 nos dice, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Nuevamente, hermanitos, como son muchos nombres, les puse una imagen. En el recuadro de la izquierda están las generaciones de Noé hasta Abraham. 10 generaciones. Amén. Interesantemente, también hay 10 generaciones de Adán hasta Noé. Y esto también me llamó mucho la atención, porque, hermanitos, en el alefato hebreo, la letra Yud o la letra Yod, que tiene ahí al centro de la pantalla, tiene el valor numérico de 10. Y esta letra, hermanitos, representa la mano poderosa de Dios.
podemos concluir que en estas dos genealogías de 10, la mano poderosa de Dios estuvo presente para bendición o para maldición. Y en Génesis capítulo 11, verso 31 nos dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. En el mapa que está ahí de su lado derecho, hermanitos, en el puntito rojo se encuentra ubicado Ur de los Caldeos. Todo esto son aproximaciones, hermanitos. Y en el punto amarillo está ubicada la ciudad de Harán, que fue de donde el Eterno llama a Abraham en la siguiente porción, en la porción Lej Leja. Pero eso ya es parte de la otra porción, ¿verdad, hermanitos? Y con esto concluimos el estudio de esta maravillosa porción, Noé. Muchas gracias, hermanitos. Sí. Amén, amén.